Hola, buenas noches familia Supra, ¿cómo está? Espero que muy bien. Y bueno, con la excelente noticia y bienvenidos al sexto libro de la Biblia que es Josué. Hoy vamos a comenzar la lectura de los primeros capítulos, hoy es 13 de marzo y nos toca 1, 2, 3 y 4 del libro de Josué. Antes de leer Josué encontré una lectura bastante interesante porque el libro de Josué tiene algo muy particular. Es un libro bélico, es un libro que trata acerca del pueblo de Israel teniendo guerras constantes para ganar y conquistar la guerra prometida. Y esta lectura me llamó la atención porque se llama Josué y la ética de la guerra. Entonces, hoy vamos a aprender acerca de eso, así que primero vamos a dar la lectura a esto y después nos vamos a los versículos, ¿ok? Dice así: ¿cómo podían Dios ordenarle a Josué que matase hombres, mujeres y niños? ¿Es Dios violento y belicoso? ¿Cómo puede la Biblia hablar de paz y el amor hacia los enemigos en un pasaje y ordenar en otro la violencia, destrucción de los adversarios de Israel? El libro de Josué suscita preguntas difíciles sobre la violencia y la guerra. Dios mandó a Josué conquistar la tierra prometida y en ocasiones incluso aniquilar totalmente a sus habitantes cananeos. Aunque el líder israelita no consiguió conquistar completamente la tierra, sin duda llevó a cabo múltiples actos violentos. La pregunta sobre la justicia de la guerra y el carácter de Dios acompaña cualquier lectura de Josué. Esta circunstancia tampoco pasó desapercibida para el lector antiguo. En la literatura rabínica, particularmente en la Mishnah, se habla muy poco de la guerra. Sin embargo, el Talmud describe la diferencia entre las guerras aprobadas por Dios y las que los israelitas están obligados a luchar y las discrecionales. Los rabís aceptan las primeras como las de Josué contra los cananeos como parte de la historia bíblica. Sin embargo, no intentaron llevar estas guerras aprobadas por Dios a la situación política de su época. Es posible que el fracaso de las revueltas judías contra Roma fuese aleccionador. En la opinión rabínica, la justicia de Dios caería sobre los enemigos de Israel, principalmente en la era mesiánica o futura. O sea, ya no estaban aprobando las guerras en el caso de la época de Jesús, que lucharan contra los romanos. No, los rabís no estaban aprobando eso. Sí aprobaban las de Josué, pero estas no, sino que creían que de Dios iba a salir la justicia. Sigue diciendo: en la tradición cristiana, el libro de Josué hizo reflexionar a Agustín, que dedicó toda una obra al mismo, llamada Cuestiones sobre Josué. Agustín escribió: las guerras justas se definen habitualmente como aquellas que vengan heridas cuando la nación o ciudad contra la que se debe dirigir la acción bélica no ha castigado las ofensas cometidas por sus propios ciudadanos, ni ha restaurado lo que éstos han tomado injustamente. Además, este tipo de guerras es justa, sin duda, porque Dios la ordena. Agustín también creía que una guerra justa debía tener paz como objetivo. Se puede argumentar que las de la época de Josué buscaban la paz y la buena voluntad, aunque algunos negarían este hecho. A veces es complicado hacer la similitud entre guerra y paz, ¿verdad? De hecho, son dos cosas totalmente contrarias, pero Agustín dice, bueno, si el objetivo es traer paz, pues entonces es justificable. Pero bueno, eso también es un debate bastante extenso. Tomás de Aquino abundó en el pensamiento de Agustín y desarrolló una teoría de la guerra justa. Según este, se puede librar una guerra justa por un territorio perdido. La Biblia define sin duda la conquista de Josué como una reconquista de una tierra que se entregó originalmente a Abraham. Justificando sus actos violentos desde ese punto de vista, es probable que tanto Agustín como Tomás de Aquino se estuviesen haciendo preguntas teológicamente difíciles porque las guerras de Josué les incomodaban y estaban tratando de conciliar esa violencia con su concepto de Dios. En ocasiones en el Antiguo Testamento se representa a Dios con cualidades guerreras, reflejando la visión del mundo existente de la época tribal. Para muchas culturas del Antiguo Oriente Próximo, sus dioses estaban continuamente enfrascados en batallas religiosas y políticas. Los conflictos entre tribus eran realmente guerras por el territorio de los dioses. Los israelitas, así como los vecinos moabitas, practicaban la destrucción total de tierras, personas y bienes, llamada Herem en hebreo.
El libro de Josué en sí no revela contradicciones internas relativas a la ética de la guerra. El relato enfrenta al Dios de Israel con los dioses paganos de Canaán. Teológicamente, los israelitas debían redimir la tierra de las naciones idólatras y establecer un reino bajo el dominio del Señor. La incapacidad de hacerlo provocaría componendas religiosas con las tribus que quedasen, lo que llevaría a Dios a sacar a Israel de la tierra. Esta es precisamente la historia que se desarrolla en el Antiguo Testamento. Israel era una nación que debía vivir apartada de sus vecinos y la guerra era la única forma de conseguir fronteras firmes. Este mandato teológico choca con la realidad histórica de la conquista incompleta de la tierra por parte de Josué. Aunque se consiguieron éxitos en el campo de batalla, los vecinos cananeos de Israel y sus prácticas idólatras seguirían siendo una espina en el costado de Israel. Lo que está explicando aquí es que se justificaba la guerra teológicamente en cierto aspecto porque se está reconquistando una tierra que ya le pertenecía a Josué. Y la única forma, y bueno, también Dios amenaza, por así decirlo, o advierte al pueblo de Israel y les dice, si ustedes viven junto con esos pueblos que están ahí, me van a faltar al respeto a mí, van a adorar a otros dioses. Entonces lo que yo quiero ordenarles es que saquen y retiren a ese pueblo para que no haya idolatría dentro del pueblo de Israel. Recordemos que parte de esto tiene que ver con la pureza que Dios espera del pueblo de Israel. Dios espera que Israel sea un pueblo puro, ¿no? Ritualmente puro para poder estar en la presencia de Dios. Y sus vecinos obviamente no podían hacer, o más bien estaba en peligro su pureza ritual por todos estos vecinos, ¿ok? Termino esta lectura, dice, los estudiosos actuales han bregado de diversas formas con la ética de la guerra y el libro de Josué. Ninguna de ellas consigue contestar todas las preguntas teológicas. Algunos eruditos han intentado situar el libro de Josué en un nivel teológico más bajo que otros libros bíblicos. Han buscado evidencias bíblicas de un desarrollo conceptual en el entendimiento de Dios por parte de Israel a fin de reforzar esta opinión en la cual la plenitud de la misericordia de Dios en Cristo, que ama a sus enemigos, ya tenía que haberse revelado en la época de Josué. Un problema de este punto de vista es que toda la Biblia lleva el mensaje dual de juicio y redención. Y la tensión sigue sin resolverse. Incluso el libro de Apocalipsis habla de juicio junto a la paz y la curación de todas las naciones. Otros expertos han sugerido que aunque las escrituras son infalibles, los autores eran falibles. En otras palabras, a través del texto sagrado se ven la comprensión o la malinterpretación humana o falible que tenemos de Dios. Los escritores de Josué entendieron que Dios deseaba la destrucción total del enemigo debido a su visión defectuosa de él o de Dios. Otros estudiosos sostienen el punto de vista más tradicional de que el Señor ordenó realmente a Josué ir a la guerra, aunque su alcance fuera limitado, porque no hacerlo significaba vivir junto a las prácticas idólatras cananeas, que era peor que ir a la guerra, ¿ok? Estas opiniones solo raspan la superficie de las posibilidades interpretativas. Queda claro que Josué provoca realmente al lector, tanto al antiguo como al moderno. Suscita preguntas sobre la naturaleza de Dios y el ser humano. Puede hacer que algunos quisieran saltarse esa parte de las escrituras. Sin embargo, quizá debamos dejar que Josué hable por sí solo. Quizá las preguntas que suscitan sean buenas para la comunidad de la fe. Y aquí termina con algunas preguntas. Dice, ¿cómo debemos tratar a nuestros enemigos? ¿Está justificada la guerra? ¿Cómo se busca la paz? ¿Cuáles son las consecuencias de la transigencia? Merece la pena detenerse a estas preguntas, ¿ok? Entonces, es un debate que hasta el día de hoy no se ha resuelto, pero creo que hay matices. Yo les invito a que también vean ahí en el plan de lectura que tenemos de YouVersion, en el primer devocional, en el primer video que explica Josué, también explica muy bien esta parte de Dios. Cuando Dios dice que eliminen totalmente a los cananeos, no se refiere como tal a un genocidio, se refiere a
apartarlos de la tierra, a sacarlos totalmente. Y lo expliqué en el video, yo te invito a que lo veas, cuando después también habla de que no se junten con ellos. ¿Cómo podían hacer tratos con ellos si ya no existían? Algo así tiene que ver la lectura. Entonces, pues bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar la lectura del día de hoy de nuestro sexto libro de Josué, capítulo 1. Y bueno, vamos a leerlo. Dice así: Dios llama a un nuevo líder. Josué 1. Después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué: ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré todo el territorio donde pongan el pie, tal como se lo prometí a Moisés. Les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta las montañas del Líbano en el norte, y desde el gran río Éufrates en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste, incluyendo el territorio de los hititas. Nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré, pero tú debes de ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Preparativos para la conquista. Entonces Josué les ordenó a los jefes del pueblo: vayan por el campamento y díganle a todos los que se preparen con alimentos, porque dentro de 3 días cruzaremos el río Jordán y ocuparemos el territorio que nuestro Dios nos va a dar. Josué dio también instrucciones a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés, que recordemos que estaban del otro lado del Jordán. Recuerden que Moisés les dijo que nuestro Dios les daría este territorio para que vivan en paz. Dejen a sus esposas y a sus hijos y a sus ganados en esta tierra que Moisés les dio al este del río Jordán. Pero todos los hombres que tengan armas deberán cruzar el río y ayudar al resto del pueblo. No descansen hasta que hayan conquistado el territorio que Dios les dará a ellos, tal como se los ha dado a ustedes. Una vez que ellos tengan su territorio, ustedes podrán regresar y vivir en la tierra que Moisés les ha dado al este del río Jordán. Ellos le respondieron a Josué: haremos todo lo que nos has pedido e iremos a donde tú quieras. Te obedeceremos en todo, como obedecimos a Moisés, siempre y cuando nuestro Dios te apoye como apoyó a Moisés. Si alguien no te obedece, será condenado a muerte. Lo único que te pedimos es que seas fuerte y valiente. Se lo piden estas tribus a Josué. Capítulo 2, Rahab y los espías. Josué envió a 2 hombres para que exploraran el territorio de Canaán, y de manera especial a la ciudad de Jericó. Los 2 hombres salieron de Sitim, y cuando llegaron a Jericó fueron a la casa de una prostituta llamada Rahab. Allí pasaron la noche. Al saber el rey de Jericó que unos israelitas habían llegado esa noche para explorar el país, mandó a decirle a Rahab: en tu casa hay 2 espías, mándamelos para acá. Pero como ella los había escondido, respondió: sí, es verdad, vinieron unos hombres, pero yo no supe de dónde eran. Salieron al anochecer, antes de que cerraran el portón de la ciudad, y no sé a dónde iban. Si ustedes salen ahora mismo a perseguirlos, seguro podrán alcanzarlos. La verdad es que Rahab los había llevado a la terraza y los había escondido debajo de unos manojos de lino que ella tenía. Los hombres del rey salieron de la ciudad y se volvió a cerrar el portón. Buscaron a los espías hasta llegar al cruce del río Jordán. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió a la terraza y les dijo: yo sé que Dios les ha entregado a ustedes este territorio y todos tenemos miedo, especialmente los gobernantes. Sabemos que cuando salieron de Egipto, Dios secó el mar de los juncos para que ustedes pudieran cruzarlo. También sabemos que mataron a Sihón y
y a Og, los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán. Cuando lo supimos, nos dio mucho miedo y nos desanimamos. Reconocemos que el Dios de ustedes reina en el cielo y también aquí en la tierra. Júrenme en el nombre de ese Dios que tratarán bien a toda mi familia, así como yo los he tratado bien a ustedes. Denme alguna prueba de que así lo harán. Prométanme que salvarán a todos mis familiares. Sálvennos de la muerte. Los espías le contestaron: que Dios nos quite la vida si les pasa algo a ustedes, pero no le digas a nadie que estuvimos aquí. Cuando Dios nos dé este territorio, prometemos tratarlos bien, a ti y a toda tu familia. Rahab y los espías se despiden. Como la casa de Rahab estaba construida junto al muro que rodeaba la ciudad, ella los ayudó a bajar por la ventana con una soga y les aconsejó: escóndanse en los cerros para que la gente del rey no los encuentre. Quédense allí 3 días hasta que ellos regresen y después de eso sigan su camino. Antes de irse, los espías le dijeron: te hemos hecho un juramento y lo cumpliremos. Cuando lleguemos a este territorio, esta soga roja tiene que estar atada a la ventana por donde vamos a bajar. Reúne en tu casa a todos los familiares. Si alguno de ellos sale a la calle, morirá y nosotros no tendremos la culpa de su muerte. Pero si alguien sufre algún daño dentro de la casa, nosotros seremos los culpables. No le cuentes a nadie de este trato que hemos hecho. De lo contrario, no estaremos obligados a cumplir nuestro juramento. De acuerdo, respondió ella, así será. Dicho esto, los despidió y ellos se fueron mientras ella estaba... ellos se fueron mientras ella estaba la soga roja en la ventana. Mientras ella estaba la soga... Okay. Los dos espías se fueron a los cerros y durante 3 días estuvieron escondidos allí, hasta que los hombres del rey regresaron. Los habían buscado por todo el camino y no los habían encontrado. Entonces los 2 espías bajaron de los cerros, cruzaron el río y volvieron a donde estaba Josué. Luego de contarle todo lo que les había pasado, le dijeron: estamos seguros de que Dios nos ha dado todo el territorio. Todos los gobernantes de esta región están muertos de miedo. ¿Ok? Capítulo 3. La gente de Israel cruza el Jordán. Al día siguiente, muy de mañana, Josué y todos los israelitas levantaron el campamento de Sitim y avanzaron hasta el río Jordán. Acamparon allí esperando el momento de cruzarlo. Al segundo día, los jefes fueron por todo el campamento diciéndole a la gente: cuando vean a los sacerdotes salir con el cofre del pacto, levanten el campamento y síganlos, y ellos los guiarán, porque ustedes no conocen el camino. Pero no se acerquen al cofre, manténganse por lo menos a 1 kilómetro de distancia. Josué, por su parte, le dijo a todo el pueblo: prepárense para presentarse ante Dios. Mañana Dios hará un milagro entre nosotros. Después le dijo a los sacerdotes: carguen sobre sus hombros el cofre del pacto y salgan. Nosotros lo seguiremos. Y así lo hicieron. Dios le dijo a Josué: lo que voy a hacer hoy convencerá a todo el pueblo de Israel de que estoy contigo como estuve con Moisés, y te reconocerán como líder. Diles a los sacerdotes que lleven el cofre del pacto que cuando lleguen al río entren al agua y se queden cerca de la orilla. Entonces Josué le pidió al pueblo que se acercara y le dijo: Dios nos ha prometido que a medida que avancemos, Él irá desalojando a todos los habitantes de Canaán. Ustedes verán que el Dios vivo nos acompaña cuando el cofre del pacto del dueño de toda la tierra cruce el Jordán delante de ustedes. Cuando el sacerdote que lleva el cofre toque el agua con la planta de sus pies, el río Jordán dejará de correr y el agua se acumulará como formando una gran pared. Además, Dios ha ordenado que escojamos a 12 hombres, uno de cada tribu de Israel. La gente dejó el campamento y se dispuso a cruzar el río Jordán en el tiempo de la cosecha, cuando el río se desborda a causa del agua que baja de la zona de Adán, cerca de Zaretam. Los sacerdotes iban delante de ellos con el cofre del pacto, y tan pronto como pusieron el pie en el río, el agua dejó de correr y se acumuló La que corría el mar muerto siguió su curso hasta desaparecer. Entonces el pueblo cruzó el río frente a la ciudad de Jericó. Mientras todo el pueblo de Israel cruzaba sobre terreno seco, los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto de Dios se detuvieron en medio del Jordán hasta que todos terminaron de cruzar. ¿Okay?
capítulo 4, piedras recordatorias. Cuando todo el pueblo de Israel terminó de cruzar el Jordán, Dios le dijo a Josué: elige 12 hombres, uno de cada tribu, y diles que vayan al lugar donde los sacerdotes se detuvieron en medio del Jordán, que tomen 12 piedras de allí y las lleven hasta el lugar donde van a acampar esta noche. Josué llamó a 12 hombres que habían elegido y les dijo: vayan hasta la mitad del Jordán y delante del cofre del pacto de nuestro Dios, saquen cada uno de ustedes una piedra del río, una por cada tribu de Israel, y échenlas al hombro. Con estas piedras harán un monumento, y cuando sus hijos les pregunten qué significan, ustedes les dirán que cuando los sacerdotes entraron al río con el cofre del pacto, las aguas del Jordán dejaron de correr. Así que estas piedras les recordarán siempre a los israelitas lo que Dios hizo aquí. Los 12 hombres hicieron lo que Dios le había ordenado a Josué. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán y las pusieron en el lugar donde acamparon. Por cada tribu de Israel había una piedra. Josué también colocó 12 piedras en el Jordán, en el lugar donde habían estado los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto. Esas piedras todavía estaban allí. Los sacerdotes se quedaron en medio del Jordán hasta que el pueblo terminó de hacer todo lo que les habían mandado por medio de Josué. Estas mismas instrucciones también se las habían dado Moisés a Josué. El pueblo se apuró para cruzar el río, y cuando todos terminaron de cruzarlo, también pasaron los sacerdotes y llevando el cofre de Dios, y otra vez se pusieron al frente. Las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés cruzaron antes que el resto, como Moisés les había ordenado. Iban armados para la batalla. Los que cruzaron hacia la llanura de Jericó fueron unos 40,000 hombres en pie de guerra. Marcharon delante del cofre que simboliza la presencia de Dios. Por lo que Dios hizo ese día, todos los israelitas reconocieron a Josué como un gran líder. Lo respetaron durante toda su vida, como antes habían respetado a Moisés. Entonces Dios le dijo a Josué: diles a los sacerdotes que lleven el cofre del pacto, que salgan del río Jordán. Así lo hizo Josué, y cuando los sacerdotes llegaron a la orilla, el río volvió a correr hasta desbordarse como antes. El 10 de Abib, el pueblo cruzó a pie el Jordán y acampó cerca de la ciudad de Gilgal, al este de Jericó. Josué ordenó que pusieran allí las 12 piedras que habían sacado del Jordán, y les dijo a los israelitas: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, ustedes les dirán que son para recordarnos que los israelitas cruzamos el Jordán sobre terreno seco. Les dirán que Dios detuvo las aguas del Jordán hasta que todos cruzamos, igual que cuando cruzamos el mar de los juncos. Lo hizo para que todos los pueblos de la tierra sepan que nuestro Dios es poderoso, y para que ustedes lo honren por siempre. Ok, esa es nuestra primera lectura del día de hoy. Estuvo un poquito largo el video, pero sigamos en esta hermosa disciplina. Nos vemos el día de mañana continuando con el libro de Josué. Dios los bendiga.